Bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy. El tema de hoy se titula Cristianos usando el poder de Dios contra Dios. ¿Sabe usted que muchos cristianos utilizan el poder de Dios contra Dios? Eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a saber cómo nosotros tenemos que dirigirnos a Dios en todo momento. Mire, tenemos que partir primero de un principio. Primero, Satanás quiere el poder de Dios, pero no su personalidad. O sea, no quiere ser como Dios, quiere el poder de Dios. Y el hombre que quiere los beneficios del poder de Dios, pero no quiere aceptar sus decisiones. Es más, utiliza el poder de Dios para ir contra las decisiones de Dios. Eso es lo que hace el hombre. Utiliza el poder de Dios para ir contra las decisiones del mismo Dios. Al respecto, mire, hay un personaje, a mí nunca me gusta utilizar palabras de hombre para comenzar una prédica, pero hay un tratadista, un señor que lo conoce como futurólogo, o sea, un señor que se especializa en visualizar el futuro con base en lo que estamos viviendo en el momento. Y claro que ese señor murió hace como 2 años. Ese señor se llama Alvin Toffler. Él dijo, los analfabetas del siglo XXI no serán aquellos que sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Nosotros necesitamos aprender, primero que todo aprender, ¿verdad? Desaprender, porque a veces empezamos otra aprender y vemos que lo que habíamos aprendido estaba mal. Y después que reaprendemos, después que desaprendemos, empezamos a reaprender con base en la palabra de Dios, pero todo con base en la palabra de Dios. Bueno, y a mí me llamó la atención esa frase, y tan es así que empecé a estudiar el libro donde él lo cita, se llama El Stock del Futuro. Esta frase no es de Alvin Toffler, él la cita en ese libro, pero ese personaje de que supuestamente es esa frase, ese personaje, pues no existe nada en Wikipedia, ni en internet, no existe nada sobre ese personaje. Ese señor se llama Albert Herwig, que fue el que supuestamente escribió esa frase, y que en su libro el señor Alvin Toffler lo cita eso, los analfabetas del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. ¿Será que eso nos sucede a nosotros? A veces nosotros hemos aprendido un concepto y ya no queremos aceptar otro porque ya lo aprendimos así, aunque te lo esté mostrando con la misma palabra. No, eso no es así, hermano, porque es que a mí me han enseñado en las iglesias donde yo vengo, me han enseñado esto, y yo no voy a cambiar ese concepto. Entonces necesitamos a veces también desaprender. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Y encontré mucha similitud en esa frase, que no es ni de él ni del otro Señor, sino ya de Jesús, ya estaba escrita en la palabra de Dios. Primero tenemos que analizar qué es aprender. Pero al respecto le invito a que me abran su Biblia en Romanos 10, verso 17. Toda enseñanza de la palabra tiene que comenzar con la palabra. Si no, no es palabra de Dios, sino palabra de hombre. Esto que hice aquí, un preámbulo con base en palabra de hombre, era para ver o identificarnos realmente con lo que sucede con muchos cristianos, que no quieren desaprender los conceptos que han aprendido muchas veces erróneos y que se han venido citando y diciendo, pero no le prestan atención y lo toman como una verdad simplemente. Romanos capítulo 10, verso 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, todo se fundamenta en la palabra. Vean, nuestro conocimiento no se basa en experiencias, se basa en la palabra de Dios. Porque si nosotros nos basamos en experiencias, muchas veces vamos a entender cosas que no dice la palabra de Dios. Vamos a creer cosas que no dice la palabra de Dios. El verdadero aprendimiento de lo que quiere Dios de nosotros está en su palabra, Y la palabra nos da esa fe, la que acrecenta esa fe para poder entender todo lo que Dios quiere de nosotros. Pero ¿qué pasa con la experiencia? Se dice, según el diccionario, dice que aprender es adquirir conocimiento por medio de el estudio de algo, o sea, en este caso la palabra, o de la experiencia. Pero vemos que la experiencia, ¿qué nos lleva? A traer rudimentos del mundo. O sea, el mundo se ha enseñado una cantidad de cosas rudimentarias que la gente en la misma iglesia las ha aceptado como verdad. O sea, ¿cuáles son esos rudimentos del mundo? La filosofía y huecas sutilezas. Cosas muy suavecitas que se oyen muy rimbombantes, muy buenas, y la gente termina aceptándolo. Ya nuestro Señor lo había dicho en su palabra a través del apóstol Pablo. Miremos lo que nos dice Colosenses capítulo 2, verso 8. Vea, nosotros tenemos que aceptar los rudimentos del mundo, aunque se diga en la misma iglesia. Y muchas veces hemos aceptado sus rudimentos como una gran verdad, pero que no tienen asidero bíblico. Y si no tienen asidero bíblico, tenemos que desecharlo, tenemos que desaprender, o sea, sacarlo de nuestra mente. Pero eso es difícil, hermano. Muchas personas todavía están con esas ideas. Miremos lo que nos dice Colosenses capítulo 2, verso 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres,
conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, o sea, y no según la palabra de Dios, que debe ser nuestro argumento, nuestro derrotero para todo aprendizaje sobre ella. Las experiencias, de la experiencia vienen las falsas doctrinas. Muchas falsas doctrinas están arraigadas en la iglesia y las hemos aceptado como verdad y no, por mucho que nos lo digan, no queremos desaprender de esos conocimientos. ¿Cuáles son esos conocimientos errados que hemos tenido? Y lo hemos dicho muchas veces aquí, todavía uno habla con los cristianos y como que dicen, como que no me parece, como que todavía están en esa lucha espiritual todavía con ellos. Es por lo menos el concepto de diezmo, que el diezmo te da prosperidad. En la medida que tú des, vas a ser prosperado. Y si no, no se abrirán las ventanas de los cielos. Y obviamente te citan Malaquías 3:8. Y en la Biblia está. Traer los diezmos al alfolí. Y si no, os abriré la ventana de los cielos. Sí lo dice. Pero lo que no se dice es lo que dice Malaquías 1:1. Que dice que esta profecía era para el pueblo de Israel. A través del profeta Malaquías. Ese no se cita. Malaquías 1:1. Entonces, ese error es el que quiere llevarnos a nosotros a decir que si tú puedes comprar los beneficios de Dios a través de tu dinero. Ya, si usted da por obligación, no lo dé porque Dios no mira eso. Dios quiere a ese dador alegre, aquella persona que da que le duela. Hay muchas personas que dicen, no, hay que darle hasta que te duela. No, falso. ¿Sí lo ha oído, hermano? Es que te duela. No, falso. Tú tienes que dar las cosas por amor y por amor no te duele dar las cosas. Y no estamos hablando solamente de dinero, puede ser tu tiempo. Ir ante el vecino, ante el hermano, ante el primo y ir a predicar la palabra de Dios. No te duele gastar tu tiempo, que no es gastarlo, estás invirtiendo en el reino de los cielos. Pero, ¿cuál es la verdad? Es que tenemos que dar voluntariamente, darlo por amor, todo lo que el Señor nos ha dado. Mira lo que nos dice Malaquías 2:8 y quiero que salgamos aquí con el convencimiento que Dios no te va a bendecir porque des dinero a la iglesia. Dios ama a todos. Dios nos ama por igual. Dice Ageo, un libro que casi no se enseña en las iglesias, Ageo, capítulo 2, verso 8. Ageo, capítulo 2, verso 8. Nos dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. O sea que Él es el que dice a quién se la da, el oro y la plata. Y no te la va a dar a alguien porque más diezme, para que más ofrenden, no. Ese le puede dar uno y a otro no darlo. Entonces uno dirá, oye, será un Dios injusto. ¿Por qué le da a unos y por qué a otros no le da? Porque Dios estudia el corazón de las personas. Hay personas que si le dan muchas bendiciones, se terminan perdiendo. Lo que el Señor quiere es la salvación del alma. O no, mire lo que nos dice Mateo 25:14. Mire cómo Dios distribuye una riqueza aparentemente inequitativamente. A uno le da 5 talentos, a otra persona le da 2 talentos y a otra le da un solo talento. ¿Pero qué es un talento? Talento no lo tenemos que mirar como la capacidad de una persona para utilizar los recursos. No, talento era una unidad monetaria, la más grande en ese momento. Imagínense ustedes que era algo así como aproximadamente 28 kilos, ya sea de oro o de plata, de acuerdo si era de oro o de plata, valía más o valía menos. Pero 28 kilos, ¿usted se imagina 28 kilos de oro? ¿Cuánto representa actualmente? Una cantidad enorme. Entonces a uno le dio 5 talentos, a uno le dio 2 talentos y a otro le dio 1. Si uno mira esto así, uno diría, ¿y por qué Dios está injusto? ¿Por qué no sumó todos los talentos y los distribuyó equitativamente? No, porque Dios los da conforme a las cualidades o capacidades de la persona. Y porque mira las intenciones del corazón. Cuando tiene una persona un corazón dadivoso, dispuesto a ayudar a otras personas, el Señor le da más. Entre más usted da, más le viene, más conocimiento le viene, más dinero le viene. Cuando usted tiene un corazón dadivoso, abierto a repartir, a distribuir. Miremos lo que dice Mateo 25:14. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a su siervo y le entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. En otras palabras, Él se va, pero vendrá a pedirnos cuenta de qué hicimos nosotros con los talentos que Dios nos dio, con el dinero que Dios nos dio, con nuestras capacidades que Dios nos dio, qué le hicimos con ella. La utilizamos para nuestro propio beneficio, por lo menos los dones de cantar, como tiene el hermano David. ¿Para qué lo utilizó? ¿Para el beneficio de la obra o para el beneficio propio? Las habilidades que le da alguno para predicar, para ser maestro, para ser pastor, ¿para qué lo usó? ¿Para beneficio propio o para beneficio del reino? Le van a pedir cuenta. Si lo utilizó para beneficio propio,
al lago de fuego. Nunca os conocí, le va a decir el Señor. Entonces, lo importante es que nosotros demos voluntariamente. No estoy diciendo, nunca estoy en contra del dar. Estoy en contra de la forma como se da. Si usted da por obligación, no lo dé. Y no estoy hablando solamente de dinero, de su tiempo, de sus habilidades para el reino de los cielos, de utilizar esos dones que Dios le ha dado, que muchas veces no sabemos que lo tenemos, pero ¿cómo vamos a saber si no lo ejercitamos? ¿Cómo puede saber una persona si no es cantante, si no tiene habilidad de cantar, si no abre su boca para cantar? ¿Cómo saber si usted no tiene el don de maestro, si no se dedica a enseñar la palabra de Dios? ¿Cómo sabe usted que no tiene el don de salmista, si usted no se dedica a coger un instrumento y a tocarlo? Entonces tenemos que ensayar con los dones que Dios nos da, buscar cuál don Dios nos dio y desarrollarlo y profundizar más en ese don que nos haya dado. Entonces, el error que se ve en el diezmo y de la prosperidad es que se utiliza eso para sacarle dinero a la gente. Sabemos que Dios bendice al dador alegre. Perdón, Dios ama al dador alegre, no bendice, porque esa es otra doctrina que dice que Dios bendice al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Ahora, ¿por qué la Biblia dice Dios ama al dador alegre si sabemos que Dios ama a todas las personas? Y solamente ama al dador alegre. No, Él ama a todos, ¿verdad? Pero ¿a quién se lo dijo? A los corintios. Porque los corintios era una iglesia dadivosa, era una iglesia rica en todo momento. Entonces le decía, oye, si tú estás dando, Dios te ama más por esa forma que tú tienes de dar. Pero no se lo decía obviamente para quién era esa ofrenda, porque la ofrenda que el apóstol Pablo recogía era para distribuirla entre los pobres en Jerusalén. No era para él ni siquiera. Y llevaba testigos para que confirmaran que el dinero que cogió en las ofrendas era entregado a Jerusalén. Nunca cogió nada de él. Él trabajaba. Él hacía tiendas, o se conoce como carpas. Entonces nosotros tenemos que trabajar, en laborar secularmente, mantenernos secularmente con las habilidades que Dios nos ha dado. Y lo que utilizamos para el reino de los cielos es para el reino de los cielos, no para nuestro propio beneficio. Entonces son mentiras que se han basado en la experiencia. Hay muchas personas que podremos recibir testimonios en muchas iglesias que dicen, hermano, pero desde que yo comencé a diezmar, el Señor me ha bendecido. ¿Y cómo contradices tú eso? Se basa en la experiencia. Eso no tiene fundamento bíblico. Entonces, hay cosas que se fundamentan con la experiencia y usted no las puede rebatir. Pero la Biblia te dice todo lo contrario, que Dios no te va a bendecir más porque tú des más. Pero entonces, si se basa en la experiencia, ahí es donde vienen las falsas doctrinas, cuando utilizamos la experiencia para fundamentar nuestro concepto. Hay que fundamentar nuestro concepto con la palabra, no con la experiencia. Hay otra falsa doctrina que se ha metido, que es sobre la guerra espiritual. Que nosotros tenemos una guerra espiritual, hermano. Guerra de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel. Esas doctrinas de guerra espiritual se hicieron para vender libros. Y se vendieron muchos libros. Entre eso yo también caí, yo compré muchos libros sobre guerra espiritual, no vaya a creer. Ese es un error. Miremos lo que nos dice respecto a la guerra espiritual. Marcos 16, verso 17. De aquí viene la doctrina de la guerra espiritual. Y hay muchos más. Marcos capítulo 16, verso 17. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Ve, hermano, que aquí dice que nosotros echaremos fuera demonios, tenemos una guerra espiritual. Ah, sí, perfecto, aquí dice esto. Pero ¿por qué no te tomas un vaso de veneno para ver si no te hace efecto? Porque dice que no te hará efecto. Ustedes utilizan ese versículo fuera de contexto, porque realmente la traducción aquí estuvo un poco errónea de parte de los traductores de la Reina Valera. Realmente lo que la Biblia estaba diciendo era, podrán echar fuera demonios. De cierto, hay personas que han sido liberadas, ¿verdad? En una predicación se ven muchas liberaciones. Que usted le ponga la mano a una persona, si es la voluntad de Dios, esa persona es libre, pero si es la voluntad de Dios, y ya se han visto liberaciones. Pero ¿cuántas personas no le han puesto la mano a otras y no son libres? Se siguen revolcando las mismas 5 personas, todas las veces que hay servicio en la iglesia, son los mismos 5. ¿Por qué no son libres?
Entonces, esta doctrina de echarán fuera demonios debe ser con base en la palabra de Dios. Vea, la mejor forma de echar fuera a los demonios es sometiéndonos a la palabra, resistiendo al demonio. ¿Y qué dice la palabra? Y Satanás huye. Esa sí es inequívoca, ahí sí va a surtir efecto. Pero ¿qué pasa? Que se ha tomado esa doctrina del error y nos empieza a meter la doctrina de guerra espiritual, las liberaciones, que podemos hacer liberaciones a otras personas. Vea, la mejor liberación es cuando nosotros nos sometemos a la palabra, nosotros, y echamos fuera a nuestros demonios. Usted quiere echarlo fuera a demonios a otra persona, predíquele la palabra para que se someta a la palabra y ella misma eche fuera a sus demonios. Ahí no tiene contradicción la palabra. Ahí sí se ven las verdaderas liberaciones. De resto, una liberación porque yo le impongo en la mano. Si es la voluntad del Señor, se pueden dar, y de hecho se han dado. La experiencia dice que se han dado, pero la experiencia también te dice que no a todos que le ponen la mano son libres. Si fuera verdad, oye, a todo el que le ponga la mano sería libre. A todo el que yo le ponga la mano será sano. No, pero no funciona así. De hecho, hemos visto a los gurús de la televisión que le ponen las manos a los enfermos y sanarán, pero últimamente vimos un caso muy rimbombante, a un salmista que es enfermo de cáncer, y fueron todos esos personajes que echan fuera demonios y sanan por solamente poner sus manos, y este señor murió. Porque no es la voluntad de ellos, es la voluntad de Dios. Sí. Eso es otra cosa, hermano, no imponer manos de liberar es otra cosa. Pero lo que nos quiere decir la palabra de Dios es que es la voluntad del Señor. Muchas veces queremos utilizar el poder de Dios para pelear contra Dios. Vea, Dios trabaja a través de una enfermedad sobre nosotros. Muchas personas se han convertido a Dios en medio de una enfermedad y no en una sanación. Entonces, es la voluntad del Señor. Pero la experiencia dice que la guerra espiritual sí surte efecto. Hermano, usted no ve una iglesia, mire cómo caen las personas, vomitan y ya. Sí, la experiencia te muestra eso, sí, claro. Pero eso no está conforme a la palabra de Dios. Se ven muchos actos circenses, por así decirlo, en las iglesias. Y eso no lo quiere Dios. Toda la predicación de la palabra de Dios tiene que ser en orden. Esos shows lo que hace es que gane Satanás en la predicación de la palabra. O sea, evita que se predique la palabra de Dios para que todo el mundo esté pendiente del show que se forma en las iglesias. Ve, aquí han habido muchas liberaciones sin necesidad de poner manos. Pero ¿quién es el que liberta? Es la palabra. Cuando la recibimos, cuando nos sometemos a ella, es la que liberta. Eso es una doctrina fundada en la experiencia, de donde viene la falsa doctrina. Hay otra doctrina que está fundada en las experiencias. ¿Cuál es? Las sanaciones con base en la sangre de Cristo. Si una persona está enferma, la sangre de Cristo tiene poder y me sana. ¿Por qué lo fundamenta? Y miren lo que se fundamenta. Se fundamenta en la misma palabra. Vean lo que dice Isaías 53, verso 5. Isaías capítulo 53, verso 5. O sea, toda esta doctrina de error tiene su fundamento bíblico, pero un fundamento fuera de contexto. Y es lo que vamos a analizar ahora. La sangre de Cristo es para sanarnos de enfermedades físicas. Verso 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí dice, hermano, por su llaga fuimos curados. Entonces nosotros podemos utilizar las llagas de Cristo para sanarnos de enfermedad. ¿Será eso verdad? Ahora, entonces, si nosotros miramos este contexto, si por la llaga de Cristo somos sanos, ¿cómo sanaban antes de que Cristo viniera aquí a la tierra? ¿Cómo se daban las sanaciones si no había sucedido todavía las llagas de Cristo? Cristo ni siquiera había encarnado. Alguien me dijo, entonces usted me dijo, lo que usted quiere decir es que las sanaciones que hizo Cristo son falsas. No es que sean falsas las sanaciones de Cristo. Todas las sanaciones que hizo Cristo son verdaderas, inclusive se pueden confirmar a través de la historia de las sanaciones que hizo Cristo. Pero también otros milagros que se dieron antes de que Cristo viniera, antes de que Cristo encarnara, porque Cristo siempre ha estado aquí en la tierra. Antes de que Cristo encarnara se dieron muchos milagros, como los milagros que hizo Moisés al atravesar el Mar Rojo. Los milagros de Elías, muchas sanaciones también se dieron, resurrecciones también se dieron antes que Cristo viniera a encarnar aquí en la tierra. Entonces me decían a mí que si las llagas de Cristo no son para sanar, o sea, si Cristo no vino para sanarnos físicamente, entonces los milagros que hizo Cristo aquí fueron falsos. No, lo que sucede es esto, Cristo vino aquí a la tierra, pero su poder sanador siempre estuvo con él. Desde antes de venir a la tierra, después de que vino a la tierra, y ahora todavía sigue sanando, porque Jesucristo es el mismo ayer,
hoy y por los siglos. Siempre ha sido. Pero resulta que Él no vino a sanarnos. Imagínense usted un ejemplo. Un médico lo va a visitar usted a su casa porque estaba de cumpleaños. Pero de paso hay una persona que estaba enferma y enseguida viene el médico y le receta y lo formula. Él no vino a formularle a ese enfermo. Él vino a visitar a usted. Así pasó con Cristo. Cristo no vino a sanar, pero como Él estaba aquí en la tierra, hizo sanaciones. Así que tenemos que entender la palabra de Dios. Él no vino a sanar, porque Él sigue sanando. Es más, Él no necesitaba venir, encarnar físicamente para que se dieran las sanaciones. Así que la doctrina de que por sus llagas fuimos curados no tiene fundamento bíblico. Ahora, ¿qué se refiere ese por sus llagas fuimos curados? Fuimos curados de la lepra del pecado, porque para eso fue que vino Cristo, porque sin sangre no hay redención de pecado, y Él vino a derramar su sangre, fue para que nosotros fuéramos salvados del pecado, de la muerte, como consecuencia del pecado. Para eso fue que vino Cristo. Pero también hizo milagros, como lo sigue haciendo y como lo hizo antes de su encarnación. Él nunca ha dejado de ser el mismo. Él siempre. Pero ¿por qué hace los milagros del Señor? Por su misericordia. La palabra de Dios dice que Él tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia. Y no es el que más corra. No es el que más ore, el que más ayune, el que más lea la Biblia. No, es la misericordia del Señor. Vea, Dios le puede hacer sanaciones a una persona inconversa. De hecho, Steve Hawkinson tuvo una enfermedad grave por más de 20 años, una enfermedad que le daban de vida 4 años y el Señor lo mantuvo con vida por más de 30 años con esa enfermedad. Entonces, son milagros que las personas no lo perciben, pero se dan. Hay muchos milagros que nosotros no hemos dado cuenta. Vea cuántos milagros no hemos recibido en nuestra vida, nosotros a veces no nos hemos dado cuenta. Nos ha liberado de pronto un accidente. Se nos ha olvidado alguna cosa, por eso el Señor lo hizo intencionalmente para que te volviera porque te iba a pasar algo allá adelante. Pero no nos dimos cuenta de ese milagro. Y a veces nosotros hasta maldecimos, ¿verdad? Ay, se tengo que olvidar esto y me tengo que regresar otra vez. Cálmate. Es el Señor actuando en todo el Señor. Es un proceso que Dios tiene en toda la verdad, en todas las cosas. Pero ¿cuál es la verdad sobre las sanaciones con base en la sangre? Miremos lo que nos dice la misma palabra. Hebreos capítulo 9, verso 13. Aquí nos dice cuál es la verdad de para qué es la sangre de Cristo. Hebreos capítulo 9, verso 13. Dice, porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, que la sangre de Cristo es para redimir nuestra conciencia, limpiar nuestra conciencia de nuestra vana manera de vivir. Para eso fue que Cristo encarnó y para eso fue la cruz del Calvario, para limpiar nuestra conciencia. Esa es la verdadera función de la sangre de Cristo. Porque los milagros, ahora, ¿por qué da Dios los milagros? Por su misericordia. Dios tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Él mira los corazones de las personas. Y por lo que realmente quiere Dios de nosotros es la salvación. Y por eso entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque es lo que Él quiere. El propósito de Dios es que todos, sin excepción, todos sean salvos. Pero eso no depende de Él. Ya Él hizo el proceso de salvación. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios permite el error? ¿Por qué Dios permite que nos sigan engañando con doctrinas heréticas? ¿Por qué Dios lo permite? Porque son personas que no buscan el reino de Dios, sino que buscan las bendiciones del reino de Dios, que es diferente. Buscan las añadiduras. Quieren usar a Dios para obtener su propio beneficio. Y quieren usar a los hermanos para obtener su propio beneficio. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios les manda un poder engañoso para que crean en la mentira. Y mire lo que nos dice 2 Tesalonicenses 2:11. Vea, todos esos milagros que suceden son obra de Dios, pero son milagros engañosos, poder engañoso, que el mismo Dios se envía para las personas que crean en la mentira a los que no van a ser salvos. Porque Dios sabe quiénes van a ser salvos. Dios en su omnisciencia, Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Él sabe cuántos de nosotros nos vamos a salvar y quiénes se van a perder. Y a esos que se van a perder, que Dios sabe que se van a perder, no importa quiénes prediquen ni quiénes hablen, les manda un poder engañoso para que crean en la mentira. Miren lo que nos dice. 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 11.
Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Y cuál es la injusticia? Es tratar de buscar el poder de Dios para beneficio propio. Dios le manda un poder engañoso. ¿Tú quieres creer que sana? Pon la mano, el Señor te manda un poder engañoso. Lo dice la misma palabra, no lo digo yo. Amén o amén. Está diciendo la palabra. Muchas personas buscan el reino de Dios pero para obtener comida, para que Dios les dé dinero. Pero el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. El reino de Dios es su justicia. Eso es lo que es el reino. No es comida ni bebida. No es satisfacción de mis deleites, de lo que yo deseo, lo que yo quiero. No, es el deleite del Señor. Y el deleite del Señor es que todos sean salvos. Para eso quiere que utilicemos su poder. Dios le da el poder a las personas, ok, pero para que sean salvos. No. Y los que no quieren ser salvos, que se deleiten en la mentira, Dios les envía un poder engañoso. Por eso Dios permite el error. A esas personas que no buscan el reino de Dios, sino que quieren usar el poder de Dios para su propio beneficio. Ahora, enseñar la verdad, nosotros tenemos que, como los que conocemos la verdad, tenemos que enseñar la verdad a los inconversos, a los que no creen en Cristo. A esas personas Dios nos ha destinado a enseñarles. Tenemos que predicar a Cristo. Miren lo que hacía el apóstol Pablo. Da menos que el apóstol Pablo, Romanos 15:20. Aquí el apóstol Pablo nos da una pauta de a quién le debemos predicar. Porque a veces nos desgastamos en predicarle a personas que ya conocieron a Cristo. Y que está en una doctrina, de pronto puede ser herética, no sé, alguna clase de doctrina. Y nos ensañamos y queremos que la persona entienda el evangelio como nosotros lo entendemos. Nos desgastamos. Usted nunca lo va a convencer a ellos, porque convence el Espíritu Santo. Dios nos mandó a predicarles, güey, a los inconversos. A los que están sin Cristo, a los que no conocen a Cristo conforme a la Escritura. Romanos 15:20. Amén. Dice, y de esta manera me esforcé, está diciendo el apóstol Pablo, a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido nombrado, o sea, no a otros cristianos, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. O sea, el evangelio, nosotros que lo conocemos, vamos a predicar a las personas que no tienen religión, no tienen ninguna creencia. No nos desgastemos en predicar a mormones, a testigos de Jehová, a otra doctrina. No. Se está desgastando, hermano, porque nunca van a aceptar el evangelio que nos fue revelado a nosotros. Tenemos que llevárselo a personas que no tienen doctrina, que no conocen a Cristo. Porque como dice la palabra, el que cree en mí, dice Jesucristo, conforme a las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. En otras palabras, tenemos que llevar este evangelio a las personas que no conocen a Cristo. A que dejen a que saquen a Cristo del armario, de esa cruz donde lo tienen colgado, de ese cuadro donde tiene un cuadro muy bonito de Jesucristo, y se lo implanten donde, en su corazón. A eso nos ha mandado Dios. Ahora, ¿qué hacemos con una persona que tiene una doctrina herética? Porque de hecho veo muchas personas que tienen doctrinas heréticas. La misma palabra lo renarguye. No se desgaste predicando a las personas que tienen otra doctrina. Miremos lo que pasó aquí en Lucas 15:17. Lucas 15:17 nos muestra, nos ilustra que Dios no va a mandar a nadie a predicarle a un hijo de él que se ha apartado. Lucas 15:17. Vea, la misma palabra, renarguye, lo convence, o sea, le convierte. Los argumentos que ella misma tiene, los utiliza para rebatirle sus conceptos. La misma palabra de Dios, es la que renarguye. Lucas capítulo 15, verso 17. Aquí vemos el caso del hijo pródigo. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? El hijo pródigo es una persona que conoce de Cristo. Está hablando del hijo. Y se fue, le pidió los bienes a su padre. Y se fue a derrocharlos en el mundo. ¿Quién le podía predicar a esa persona? Si él conocía a su padre, lo conoció perfectamente. Dios no mandó a nadie, el padre no mandó a nadie que le predicara y él no lo fue a buscar tampoco. La misma palabra de Dios lo renargulló y lo hizo volver otra vez. Mira lo que dice Lucas 15:17, dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
Vea, aquí hay algo importante. Nadie le predicó, nadie le dijo, oye, mira, tu padre te ama, regresa otra vez a la casa de tu padre. Nadie le dijo eso. Ni el padre tampoco fue a buscarlo. Él mismo ya conocía al padre, la misma palabra lo redarguyó y él mismo se presentó allá. Así, no nos desgastemos en personas que ya conocen de Cristo. No lo digo yo, lo dice la misma palabra. Aquí tenemos que predicarle a las personas que no conocen a Cristo. Aquí ha habido muchas personas que han llegado y hasta predicado aquí y se han ido. Bueno, ya ellos conocen de Cristo, ¿qué vamos a hacer? Oremos por ellos nada más. Ahora, ¿cómo nosotros desaprendemos? Porque aquí donde estamos nosotros, mire, yo he luchado muchas veces con conceptos que he tenido en la cabeza, me los había enseñado en iglesias anteriores, y la misma palabra de Dios me ha hecho desaprender doctrinas que tenía heréticas o contrarias a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que desaprender. Hay muchas cosas que nos han enseñado y le hemos aceptado como verdad. Pero ¿qué es desaprender? Dejar aquello que se aprendió como algo, como una verdad, para retomarlo con una óptica diferente. El dar. Lo tenemos que mirar con otra óptica diferente. Dios no es que esté en contra del dar, sino que nos vamos a dar por obligación como el diezmo, sino lo vamos a dar por amor. No estoy en contra del dar, por eso le repito. No estoy en contra de que Dios sana, no, sino es la forma como se sana. Ok, correcto, compongamos el concepto sobre lo que estamos opinando. En otras palabras, olvidar lo que se había aprendido. Mire lo que nos dice al respecto Efesios 4:22. Todos los fundamentos con la palabra, disculpe que los ponga a buscar muchas palabras, pero es que todo lo que digo aquí tiene que tener fundamento bíblico, si no es palabra de hombre. ¿Por qué desaprendemos? Porque la palabra primero nos enseña y nos obliga, nos ordena que desaprendamos. O sea, que salgamos de los conceptos erróneos que teníamos anteriormente. Efesios capítulo 4:22. Amén. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, en cuanto a los conceptos viejos que tú tenías, que traías de otra iglesia, que te habían enseñado y que tú lo habías aceptado por verdad, ¿qué te dice? Despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuáles son esos deseos engañosos? El afán de nosotros de querer ser sanos enseguida, ¿ok? ¿Quién no quiere ser sano de una enfermedad? Pero ¿cuál es el propósito de Dios a través de la enfermedad? ¿Quién no quiere tener dinero? Pero ¿cuál es el propósito de Dios a través de la penuria que estamos pasando nosotros en un momento dado? Tenemos que buscar primero el propósito de Dios. Vea, Dios nos va a proteger en todo momento. Pero la única forma de que Dios nos proteja es que nosotros nos sometamos a Él. La guerra espiritual, imagínense ustedes como enseñarle a un ratón a defenderse del gato. ¿Usted cree que un ratón se puede defender de un gato? Nunca, ¿verdad? Igual pasa con nosotros. Nosotros somos el ratón y el demonio es el gato. ¿Qué tiene que hacer el ratón? Esconderse, refugiarse. Nosotros nos refugiamos bajo las alas del Altísimo. Ahí es donde está nuestra protección, nuestra seguridad, bajo las alas de Él. Pero solamente nos protegemos bajo las alas de Él cuando lo obedecemos, cuando nos sometemos a Él. Vivir a sus pies, esa alabanza preciosa que entonaron hoy, vivir a sus pies. ¿Qué es vivir a sus pies? Es sometido a Él, obedecer su palabra. Ahí tenemos toda la protección. Satanás no nos puede tocar a nosotros si nosotros nos sometemos a Él. Por eso Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él huye de ustedes. Así sencillito. No hay que luchar contra Él. ¿Qué tal un ratón peleando contra el gato? Eso es lo que sucede en la lucha espiritual. Un ratón peleando con el gato. Completamente. ¿Qué tiene que hacer el ratón? Y a la madriguera esconderse el huequito. Nosotros nos escondemos en Cristo. Nos refugiamos en Él. Ahí sí, el gato se dice, ahí no me meto yo. Satanás es poderoso. Oh, yo no estoy defendiendo a Satanás, ni mucho menos. Él es poderoso. Pero más poderoso es Cristo, entonces nos refugiamos en Cristo. Nosotros no nos han dado facultad para pelear contra Él. Solamente utilicemos las armas espirituales que Dios nos dio. Por eso dice allá, las armas espirituales, ¿cuál es el versículo que habla? Efesios 6, armadura de Dios. Es para que nos sometamos a Dios. Utilicemos esa armadura, la coraza de justicia, la espada que es la palabra de Dios. Pero no para que luchemos contra Él, sino para que obedezcamos a Dios en todo momento. Entonces, tenemos una lucha, pero contra nosotros mismos.
que nosotros queremos dominar, queremos hacer esto, que queremos pisar la cola del diablo, queremos pisarle la cabeza al diablo, queremos pisar al diablo. No podemos. Ya Cristo lo derrotó, ¿para qué vamos a pelear contra él? Es un enemigo derrotado. El único enemigo que no derrotó a Cristo, sino que nos lo dejó a nosotros, es nuestra propia carne. Esa está viva. Esa la tenemos que vencer nosotros mismos. Esa es la verdadera lucha contra nuestra carne. Tenemos que controlar nuestras emociones. ¿Para qué controlamos nuestras emociones? Para no dar lugar al diablo. Para no pecar. Airados, pero no pecar. O sea, nos podemos airar un momento, pero no pecar. O sea, no ofender a la persona, no decirle vulgaridades, no golpearla, ni mucho menos, nada por el estilo. Podemos airar un momento dado que hacen algo indebido. Nos airamos, pero no pecamos. Pecamos cuando nos vamos a los golpes, no vamos a ofender a la persona. Ya empezamos a pecar nosotros. Tenemos que controlar nuestras emociones. Tenemos que trabajar dignamente. ¿Por qué? ¿Para qué trabajamos dignamente? Para no robar o para no hacer cualquier cosa ilícita. Vender nuestro cuerpo, que se sabe tantas cosas que podemos hacer nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar dignamente. ¿Y para qué trabajamos dignamente? No solamente para no robar ni hacer cosas indebidas, sino para tener cómo compartir con otras personas. Porque para eso trabajamos. Para no robar, satisfacer nuestras necesidades y ayudar a nuestro hermano. Para eso trabajamos nosotros. Tenemos que cuidar también nuestra forma de hablar. ¿Para qué cuidamos nuestra forma de hablar? Por dos razones. Para edificación nuestra, porque si nosotros decimos vulgaridades, decimos cosas, nos estamos destruyendo nosotros mismos. El Espíritu Santo se va de ahí, porque ¿cómo va a estar el Espíritu Santo? Una persona que dice vulgaridad y que dice grosería y que se enfrenta a las personas con palabras grotescas. No va a estar ahí. Entonces, es para edificación nuestra y para crear simpatía. Porque ¿cómo le van a aceptar la palabra de Dios si le oyen diciendo grosería? Uno dice, ¿y eso qué es, hermano? Mira lo que está diciendo, ¿eh? No le van a creer su prédica nunca. Tenemos que controlar nuestra forma de hablar. También la Biblia nos dice que tenemos que cuidar nuestra salvación. Al respecto de cuidar nuestra salvación, es más la palabra ocuparnos de nuestra salvación. Ocuparnos no es igual que cuidarla. Muchos dirán, ¿verdad? Miren lo que nos dice Filipenses capítulo 2, verso 12. Vamos a salir de este interrogante aquí que muchos dicen, no, la salvación hay que cuidarla. Otros, no, que no hay que cuidarla. El que es salvo es siempre salvo. Entonces, si es siempre salvo, podemos caer en otras doctrinas heréticas. Entonces, vamos a ver qué nos dice la palabra. Filipenses capítulo 2, verso 12. Amén. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, o sea, le está hablando de personas que eran obedientes a la palabra, se sometían, cumplían los mandamientos del Señor, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, ocupaos. Entonces muchos dicen, no, la salvación hay que cuidarla, hermano, porque mira, que dice que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. Vamos a aclarar este punto. La única forma de aprender algo es igualarlo a otra cosa, o sea, hacer un cuadro comparativo. En vez de salvación, digamos que Dios, en vez de darnos la salvación, nos regala una casa. ¿Qué es lo que más necesitamos? Hombre, yo estoy necesitando una casa. Bueno, listo. El Señor viene y te da una casa. Irrevocablemente, o sea que nadie te la puede quitar. Es irrevocable, ese regalo que el Señor te da es irrevocable. ¿Cuál es el precio que pagó el Señor? La vida de su hijo. Te dice, no, yo di la vida de mi hijo por esta casa y te la regalo. Nadie te la puede quitar, es tuya. ¿Tú qué tendrías que hacer? Lo mínimo que puedes hacer tú es conservar la casa. Cuidarla, mantenerla, limpiarla, tenerla aseadita, pintarla, lo que se dañó una gotera, arreglarla para que no se deteriore la casa. Mira el precio tan alto que tuvieron que pagar para ese regalo que te hicieron. Ya te dieron la claridad de que nadie te la puede quitar, es tuya. Pero alguno dirá, pero es que yo no tengo dinero para comprar detergente. ¿Yo cómo hago para mantener esta casa si yo no tengo plata para mantener? Tengo que contratar un albañil porque mira, hay una gotera allá adelante, la puerta hay que cambiar hace años. ¿Cómo hago yo si no tengo dinero? Además de eso, no puedo caminar, estoy inválido. Ya la ve la cosa, ¿cómo hace una persona para mantener? No tiene dinero y además es inválido.
Mire lo que dice, sigue diciendo el verso 13 del capítulo 2 de Filipenses. Sigue diciendo, dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, Dios te dice, no tienes dinero, listo, yo te doy los detergentes, te doy todos los productos que necesitas. Pero Señor, no puedo caminar, te doy mi Espíritu Santo y te fortalece y vas a caminar y vas a arreglar tu casa. ¿Puedes perder la casa? No, tienes que cuidarla. Y Él te da la fortaleza y te da todos los medios para que mantengas la casa. Ahora cambiemos de tema. Ya no sea una casa, la salvación. Es igual. La salvación es un regalo. Tú no tienes que hacer nada para mantenerla ni para conservarla. Es un regalo. El Señor te la dio. ¿Pero por qué te la dio el Señor? Por su omnisciencia. Porque Él ya sabe que te vas a salvar. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y si Él lo escribió con base en su omnisciencia, ¿será que Él después te lo puede borrar? No, ¿verdad? Porque si Él lo escribió, o Él se equivoca. Él no se equivoca. Si Él lo escribió, Él no lo borrará. Ahora, hay un versículo, alguno me dirá, pero aquí hay un versículo que dice, y no borraré tu nombre del libro de la vida. Pero cuando dice no borraré, quiere decir que ya está escrito, nadie lo puede borrar. Ni Él mismo. ¿Por qué? Por su omnisciencia, Él sabía que te ibas a salvar y ya está escrito en el libro de la vida. La salvación no hay que cuidarla, pero como tú eres salvo, tú haces obras en función de esa salvación. Porque ¿cómo así que tú eres salvo y sigues hablando vulgaridades, sigues emborrachándote, sigues haciendo? Entonces tú nunca fuiste salvo. O sea, la casa nunca fue tuya, la dejaste perder. O no la dejaste perder, nunca la tuviste. Entonces, si nunca la tuviste, no la perdiste, sino que realmente nunca la tuviste. La salvación no hay que cuidarla, sino que hay que hacer obras con base en que tú eres salvo, si tú realmente eres salvo. Hay personas que usted la ha visto como pastores predicando y terminaron desviados. Nunca fue salvo. ¿Perdió la salvación? No. ¿Cómo puede perder una persona algo que nunca lo tuvo? Quiero que quede claro, usted no tiene que cuidar la salvación, sino que usted, como es salvo, usted hace obras con base en esa salvación. La doctrina herética de que no, hay que cuidar la salvación, hermano. Y si usted hace un cuadro de las personas que han metido en la iglesia esa doctrina de que la salvación se puede perder, son evangelistas los que han metido esa doctrina en la iglesia. Pero los verdaderos maestros de la palabra de Dios te han dicho que la salvación no se puede perder. Una vez salvo, siempre salvo. ¿Por qué? Porque la salvación viene de Dios. En otras palabras, es como decir que la salvación no solamente es por la obra redentora de Cristo, sino que tengo que complementarla con obras mías. O sea, no es suficiente lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. No es suficiente, hermano, no es suficiente. Además de la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario, además tú tienes que hacer buenas obras. ¿Cómo así? No se entiende esa salvación así. La obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario es perfecta. No necesita complemento. Entonces, cuando dice, ocupados de vuestra salvación, es, no critiquen la salvación de otros. Es que muchas personas ponen, ¿será que ese hermanito no es salvo? Porque mira lo que está haciendo. Dice, ocúpate de tu salvación, no de la otra, no de la otra persona. Haz tu obra como evangelista, haz lo que a ti te corresponde. No mires si otro es salvo o no es salvo. No te interesa. Ocúpate de la tuya. En otras palabras, volviendo al caso de la casa, que yo no me ocupe de la casa del vecino, tengo que ocuparme de mi casa, cuidar mi casa. Restaurar mi casa, limpiar mi casa. ¿Por qué voy a ocupar la casa del vecino si la tiene sus problemas de él? Así de la misma forma, la salvación de otro. A mí no me interesa la salvación de otro. Claro, procuro de que esa persona sea salva, le predico, le digo, pero la salvación es de él verá a ver lo que hace. Entonces, cuando dice, ocúpate de tu salvación, es no critiques a otros, pues si son salvos o no son salvos. Y también quiere decir es que demos fruto que abunde en nuestra cuenta. Mire lo que dice Filipenses 4:17, ahí mismo en el libro de Filipenses. El Señor lo que quiere es eso, que nosotros demos frutos que demuestren de que somos salvos. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Filipenses 4:17 dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Si usted es salvo, haga obra con base en esa salvación. Pero la salvación no tiene usted que cuidarla. El que es salvo es siempre salvo, hermano. Si se perdió, nunca fue salvo.
Entonces, tenemos que desaprender esa doctrina, esos conceptos que nos han enseñado a través de la tradición. Algunos evangelistas con mucho amor y mucho respeto tengo hacia ellos, pero terminaron enseñando esa doctrina que se metió en las iglesias. Cuida tu salvación, que la puedes perder. Unos grandes evangelistas, yo los respeto mucho, pero esa parte ahí se equivocaron. Entonces, tenemos que desaprender esos falsos conceptos, esos malos conceptos que a veces no lo hicieron con intención de dañar a la iglesia, sino cayeron en error. Pero por amor lo hicieron todo. Entonces tenemos que mirar lo que ellos hicieron, fue enseñar a las personas. Y tenemos que, al quitar esos conceptos, esas ideas, tenemos que reaprender, o sea, redireccionar los conceptos que nosotros tenemos hacia lo que nos dice la palabra, que nos enseña la palabra. ¿Y qué significa reaprender? Cambiar el paradigma y de manera voluntaria y consciente para recorrer el camino del aprendizaje y codificar los conceptos de una mejor forma a través de la palabra de Dios. Y la palabra nos lo dice. Mira lo que nos dice Efesios 4:23. Volvamos a Efesios, el libro de Efesios. Aquí nos habla de reaprender. Mira que todo tiene fundamento bíblico. El concepto de aprender, desaprender y reaprender está en la Biblia. Efesios 4:23 dice, renovaos en el espíritu vuestra mente. O sea, reaprende. Comienza otra vez de cero, no importa, pero con base en la palabra. Desecha esas tradiciones que te habían enseñado, esos malos conceptos que te habían enseñado, que se basaban más en la tradición, en el querer, en el amor y estas cosas, pero estaban apartados de la palabra de Dios. Yo no digo que esos grandes evangelistas lo hicieron por odiar a la gente, ni mucho menos. Se equivocaron. Como yo me puedo equivocar también, pero si está en la palabra, pues dígame, si no está en la palabra, y confróntelo, y me dice, me llama aparte, mi hermano, yo estoy de acuerdo con usted por esto y esto y esto. Pero todo con la palabra. Amén. Yo le agradezco a muchos, cualquiera que me saque de un error, si estuvimos diciendo error aquí, pero todo como la palabra. Dice Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente, o sea, reaprende, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, o sea, después de que tú reaprendes, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, que no debemos ser como los otros cristianos que andan en la vanidad de su mente. Es que esto es así, ya crees así. Yo cuando hubo un concepto que no está conforme a lo que yo creía, yo no lo rechazo enseguida. Vamos a ver qué dice la palabra. Pero ahí siempre dice, no, eso no es así, hermanito. No, yo he visto muchos conceptos que no me parecen. Vamos a mirarlo, vamos a estudiarlo. Puede tener razón porque hay muchas tradiciones que nos ha enseñado el mundo. Entonces, los otros cristianos tienen la vanidad de su mente y están llenos de afectos carnales. Por eso le digo, hay muchas doctrinas que están llenas de amor, pero están apartados de la palabra de Dios. Nadie puede negar que el concepto de que tienes que cuidar la salvación está lleno de amor. Hey, hermano, cuida la salvación, mira que te puedes perder. Oye, eso está bien, en el fondo está bien porque está diciendo a la persona que se comporte como cristiano. Pero le estás enseñando de paso una doctrina que no es bíblica. El que es salvo hace obras con base en esa salvación. Son llenos de afecto carnal. Nadie puede decir que no tenga amor en esa frase, cuida tu salvación. Nadie puede decir que no tenga amor. Bueno, entonces, tenemos que reprender cómo predicamos la palabra de Dios también. Olvidémonos los temas doctrinales, como cuando vamos a predicarle a alguien, un nuevo en la palabra, que no conoce la palabra de Dios. Mire, no le predique sobre salvación, sobre el dar, sobre el reprender, sobre la guerra espiritual, sobre si Dios son 3, son 1, son 4, son 5. No le ponga a predicar esas cosas. Presente a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Lo otro lleva contienda, muchas divisiones, muchas contiendas entre los mismos hermanos. Tenemos que presentar a Cristo, bajarlo de donde lo tiene. La persona muchas veces lo tiene un crucifijo, bajarlo de ahí, de ese crucifijo, plantárselo en el corazón a la persona. Ahí es donde tiene que vivir Cristo, no un crucifijo en la pared, ni un cuadro muy bonito, allá un señor rubio ahí mirando las ovejas. No, tenemos que llevarle a Cristo al corazón de las personas. Mostrarlo como dice la Escritura. Eso es lo importante. Y de repente mire lo que nos dice Isaías 52, verso 14. Isaías 52, verso 14, dice, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado
de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. En otras palabras, la gente cree un Cristo de una cara muy bonita, un rubio de Galilea mirando a las ovejas. Vea, tenemos que quitarle esa imagen de la gente de la cabeza. Lo está diciendo el mismo Isaías, mucho antes de que Cristo encarnara. Y el verso 15 dice, así asombrará él a muchas naciones, o sea, a muchas personas. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Muchas personas no han oído de Cristo como dice la Escritura. Les han enseñado un Cristo tradicional, un Cristo ya crucificado, más digno de lástima él que nosotros. Tenemos que enseñar a Cristo como dice la Escritura. Y te va a decir la persona, y eso es verdad, ¿verdad? Porque nunca conocían de Cristo. Conocían un Cristo tradicional. Un Cristo como... Por eso el apóstol Pablo decía, si alguien conocía conforme a la carne, ya no lo conozco. Aún si a Cristo lo conocía conforme a la carne, ya no lo conozco así. Porque tenemos que conocer a Cristo como dice la Escritura, no como nos ha enseñado. Ahora, muchas personas pasamos por crisis, todos pasamos por crisis en un momento dado. Las crisis vienen. Pero las crisis, las pruebas, los problemas, Dios los convierte en oportunidades, en enseñanzas, en bendiciones. Todo es para nuestro bien. Dios no va a cambiar las circunstancias si nosotros no cambiamos. Dios presenta las circunstancias, es para que nosotros cambiamos. Es buscando nuestro arrepentimiento, que pongamos la mirada en Él y no en otra cosa. Las circunstancias son para cambiar nuestro corazón. Entonces volvemos a retomar el tema. Cuando comenzamos la enseñanza que decimos que muchos cristianos usan el poder de Dios contra Dios. O sea, quieren cambiar las circunstancias que Dios ha puesto para que nosotros cambiemos. Quieren utilizar el poder de Dios para cambiar esas circunstancias que eran las herramientas de Dios. En otras palabras, utilizan el poder de Dios contra Dios. Error. La oración, mire, la oración no es para activar el poder de Dios. Muchas personas dicen que tenemos que orar para activar el poder, como si Dios estuviera dormido allá, que si usted no ora, Dios se despierta y entra a ayudarlo a usted. La oración no es para eso. La oración no es para cambiar las circunstancias. La oración no es para cambiar el propósito de Dios. ¿La oración para qué es? Para aceptar los designios de Dios, para que seamos humildes, para que podamos entender los designios de Dios, aceptar todo lo que Dios nos ha dado en nuestra vida, para que es para nuestro bien. La oración es para pedir al Señor fortaleza para aceptar las circunstancias por las que estamos pasando. Y el Señor hará. Cuando nosotros cambiemos, cambiarán las circunstancias. Pero Dios no va a cambiar las circunstancias hasta que nosotros no cambiemos. Hay muchas personas que oran por alguien que estuvo preso. ¡Ay, Señor, sácalo de la cárcel! Y el Señor lo saca. Bien, el Señor escuchó mi oración, salió de la cárcel. ¿Y el apóstol Pablo qué? ¿El apóstol Pablo murió en la cárcel? ¿O era pecador? Murió en la cárcel. Era el propósito de Dios que estuviera en la cárcel. Para que le predicara a los reyes, para que predicara en Roma, que predicara en muchos lugares. La iglesia nunca oró para que salieran, y él tampoco oraba por eso, porque él sabía para dónde iba. Él se decía nada más, cadenas y prisiones me esperan, me lo revela el Espíritu. Pero hay personas, Señor, sácalo de la cárcel, Señor. Están peleando contra Dios. Vea, ¿cómo oramos nosotros por una persona? Señor, dale fortaleza y dale paz para que acepte los designios que tú le has puesto en su vida. Porque ¿qué tal si no lo saca de la cárcel? Y después se dan golpes de pecho. ¿Viste? Salió de la cárcel porque oramos por él. En otras palabras, que si yo no hubiera orado por él, él no sale de la cárcel. Terrible, ¿eh? Eso se ve bastante. Se sanó porque oramos por él. Si no se sanó, no es que el Señor se lo quería llevar. No, es la voluntad de Dios donde quedó. Es la voluntad de Dios la que prima en todo momento, no la nuestra. La oración es para entender la voluntad de Dios, para que Dios nos dé fortaleza a aceptar lo que está pasando en nuestra vida. Para eso es la oración. Primero de Juan 5:14, sí, Señor. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, no la nuestra. ¿Cuál es la mía? Que la persona salga de la cárcel, que la persona se salve, que la persona se sane. Pero hemos pedido por la salvación de esa persona. Esa es la voluntad del Señor. Para eso vino Cristo, para que las personas sean salvas. Entonces, cuando pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿y cuál es la voluntad?
que le dé fortaleza para aceptar las decisiones de Dios, para que Dios le llene la vida de paz, no solamente a esa persona, sino a toda su familia. Esa es la voluntad del Señor. Entonces, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Todo tiene que ser conforme a la voluntad del Señor. La voluntad de Él es que todos sean salvos, que nos dé fortaleza para aceptar las decisiones del Señor, que nos cambie nuestro corazón de piedra en corazón de carne, para que podamos ser sensibles a su voz. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esta es la verdadera voluntad del Señor, no satisfacer nuestros deseos egoístas. Pedir por una persona que está en la cárcel o que está enferma es egoísta. Sí, porque estamos pidiendo nuestros deleites y los deleites de la persona. ¿Y qué pasó con los deleites de Dios? ¿Qué pasó con el propósito de Dios? Son deseos egoístas. Entonces son cristianos usando el poder de Dios contra las decisiones de Dios. ¿Sí se da cuenta? Entonces tenemos que aprender a orar. Y cuando nosotros aprendamos a orar, empezamos a ser humildes, a aceptar sus decisiones, a pedir que nos fortalezca en todo momento. Porque todo lo que nos ocurre es para nuestro bien, lo que son llamados conforme a su propósito, que es la salvación del alma. Amén.